Bueno, en la clase de hoy vamos a ver en la primera parte cómo los operadores lógicos que vimos la clase pasada nos sirve para operar cadenas de n bits, es decir, una sucesión de ceros y unos de longitud n, que es la forma en que los ordenadores procesan la información. En una segunda parte vamos a ver razonamientos lógicos, como explicamos la clase pasada. Es una secuencia de proposiciones que pueden ser simples o compuestas, que producen una conclusión. Y lo que vamos a ver es cómo demostrar conclusiones verdaderas. Y en la última parte de la clase vamos a ver algunos métodos de demostración que se usan para demostrar teoremas en matemáticas. Bueno, damos comienzo a la clase. Bueno, como les decía, los ordenadores trabajan en forma digital, usando señales internas que se basan en la ausencia o presencia de electricidad. Y estos estados, que son de apagado y encendido, se pueden representar mediante un bit que toma dos valores, 0 y 1. El 0 va a corresponder a apagado y el 1 a encendido. De esta forma, los ordenadores codifican toda la información. Es decir, que a cada letra, número, símbolo se le va a asignar una cadena de bits de longitud de n, que es una sucesión de ceros y unos. Como ustedes saben, hay distintos formatos para ordenadores, pero los más usados son de 34 y 64 bits. Y este sistema de codificación de las computadoras nos sirve para representar números, ya que, como sabemos, todo decimal exacto que está dado en base 10 se puede representar en base 2, usando una sucesión de ceros y unos que se va a corresponder con una cadena de bits. En nuestro ejemplo tenemos 29 expresado en base 10 y en base 2. Es decir que 29 en base 10 es esta sucesión de unos y ceros en base 2. Para hacer esto, sumamos términos donde tenemos números entre 1 y la base multiplicados por potencias de la base. En el primer caso son potencias de 10 y en el segundo caso son potencias de 2. Vamos a ver cómo llevar 29 a base 2. Para llevar cualquier número natural a base 2, lo que tenemos que hacer es dividirlo sucesivamente por 2 y ir considerando los restos de hacer esa división. Y este proceso termina cuando el resultado es 1. Y lo que hacemos es leer los restos de este lado a este lado. Entonces, 29 en base 2
es esta sucesión de unos y ceros. Este procedimiento lo podemos hacer para cualquier número natural. Obviamente los números enteros no vamos a considerar el signo. Y como ustedes saben, para números racionales, lo que tenemos que hacer es considerar la parte decimal e ir multiplicándola por 2, ir tomando la parte entera de esa multiplicación hasta que el resultado es 0. Y leemos de la misma forma. Bueno, de esta forma tenemos 29 en base 2. Si queremos una cadena de bits de 8 bits, que es un byte, completamos con ceros. Algunos ordenadores utilizan varias representaciones en base 2. Algunas de estas son sin signo, con signo y módulo y complemento a 1. Sin signo es una cadena de bits, que son los RI, y la expresión del número es esa sumatoria. El alcance de esta representación es n desde 0 hasta 2n-1. Consideren que en cada lugar de estos RI podemos poner 0 y 1, y le vamos a sacar 1 porque consideramos el 0. Con signo y módulo, la representación va a tomar el valor absoluto del número, y esa va a ser la representación binaria, y en el bit más significativo, es el primer bit a la izquierda, vamos a definir el signo del número, es decir, si es 0 tenemos 29 positivo, y si es 1 tenemos 29 negativo. Y el alcance de esta representación, lo tenemos acá abajo, es 2n-1 menos 1 negativo, y 2n-1 menos 1 positivo. Consideren de que ahora tenemos un lugar menos para poner ceros y unos, y el 0 va a ocupar doble cadena de bits porque no tiene signo. Y si tenemos un número en base 2 de n dígitos, también tenemos el complemento de ese número. De esta forma podemos considerarlo negativo, invirtiendo la cadena de bits de ese número. Es decir que tenemos 29 positivo, invertimos los bits y tenemos 29 negativo con este sistema de representación. Lo que tenemos que hacer si queremos un número en su complemento, hacemos 2 a la n menos 1 menos n, donde 2 a la n siempre va a ser la base a la cantidad de dígitos, en este caso base 2 y n dígitos, expresado en esa base, es decir, en base 2. Estas representaciones, como vemos, el alcance para n igual a 8 es escaso, pero si la cantidad de bits aumenta, esto aumenta considerablemente. Consideren que si n es igual a 64, vamos a tener una inmensa cantidad de números enteros para representar. Como les decía, los operadores lógicos que vimos en la clase pasada nos permiten operar con bits. Lo que hacemos es reemplazar el valor verdadero por 1 y el valor falso por 0, y vamos a las tablas de verdad de los operadores disyunción, conjunción, XOR y NOR, y obtenemos de esa forma las tablas por operaciones con bits. Acá tenemos el ejemplo para OR, AND, XOR y NOR, donde tenemos las variables X y vamos operando bit a bit. Eso es lo que vamos a hacer para transformar una cadena de n bits en otra. Operamos 2 bits a bits, o con el NOT vamos a operar una sola cadena. Vamos a ver algunos ejemplos. El OR lo tenemos ejemplificado acá. Lo que hace es
ajustar los 5 bits más a la izquierda, en el primer caso, poniendo 1 en esa posición y 0 en el resto. La cadena original va a quedar donde tenemos ceros igual y donde tenemos 1 queda todo 1. Y tenemos el ejemplo para 29, que es el número con que venimos trabajando. Lo tenemos positivo y operamos OR con la cadena de abajo y vamos a ver que el resultado es 29 negativo al tener un 1 en el bit más significativo. Y el AND realiza el proceso inverso considerando una cadena de ceros y 1, donde los ceros van a desajustar los bits de la cadena original y los 1 lo van a dejar igual. Es decir que si operamos 29 negativo con esta sucesión de un 0 y todos unos, nos va a dejar el mismo número en valor absoluto, pero le va a cambiar el signo. De 1 pasa a 0, pasa a ser 29 positivo en la representación con signo y módulo que vimos anteriormente. Acá tenemos otros ejemplos del NOT. Sabemos que si tenemos una cadena de 8 bits, es decir, un byte, y le hacemos NOT, eso nos va a invertir cada bit. Cuando vale 0 pasa a valer 1, cuando vale 1 pasa a valer 0. Esto es lo que hacemos con 29 en base 2, que es positivo, y obtenemos menos 29 en base 2 en la representación complemento a 1. Y el SOR, que no lo vimos en la clase pasada, equivale a esta expresión. Lo que nos va a hacer, tiene distintas utilidades, pero lo que va a hacer es producir, cuando tenemos unos, va a invertir la cadena original, y cuando tenemos ceros la va a dejar igual. Esto lo usa el ordenador para saber si hay error de ortografía, ya que compara cada letra de lo que escribimos con las letras de la palabra que está en el diccionario que tiene, y hace SOR con esas dos letras. Como vemos, si las letras son lo mismo, el resultado es todo 0, pero si aparece un 1, quiere decir que la letra está mal escrita. Bueno, estas son algunas utilidades de los operadores lógicos, hay otras muchas, y vamos a pasar a ver esto de los razonamientos lógicos. Como dijimos en la clase pasada, un razonamiento lógico es una secuencia de proposiciones que vamos a llamar premisas, que están unidas por la conjunción y que producen una conclusión. Lo que tenemos que hacer es demostrar razonamientos verdaderos, y para esto vamos a usar las reglas de inferencia, que son las implicaciones y equivalencias lógicas que vimos la clase pasada, más las reglas de sustitución. Sabemos que los teoremas en matemática tienen la estructura de un razonamiento, es decir, P implica Q, donde a partir de la validez de la hipótesis tratamos de deducir la validez de la tesis. Es decir, que lo que queremos probar es que P implica Q es una tautología. Y por último lo que vamos a decir es que el conjunto de estas premisas, P sub 1 hasta P sub n, tiene que ser consistente. Es decir, tiene que haber un valor de verdad que haga que todas sean verdaderas. Ya que si una es falsa, el antecedente o la hipótesis nuestra se hace falsa y no es necesario probar nada. Vamos a ver algunos ejemplos de razonamiento. En este caso tenemos P sub 1 y P sub 2 como premisas, que son esas proposiciones, y la conclusión que es no R. Y lo que podemos aplicar acá es la sustitución, ya que P y no Q negada es no P o Q, o sea que podemos sustituir por una variable que esté y su negación.
Si volvemos a armar el razonamiento, nos queda de esta forma: no T y R implica T, implica no R. Y esto sabemos que es el modus tollens, es una implicación lógica que tiene que tener en la tabla del cuadernillo. O sea que este razonamiento es válido. Consideramos este siguiente razonamiento: P1, P2 y P3 son las premisas formadas por o a partir de proposiciones simples P, Q y R. P, Juan asiste a las clases, Q, Juan trabaja, R, Juan entiende el contenido. Formamos las proposiciones y si ustedes lo meditan oralmente, van a ver que el razonamiento es válido. Es decir, que la conjunción de estas tres premisas produce la conclusión Q, que es que Juan trabaja. También podemos, a priori, hacer una tabla de verdad para verificar si el razonamiento es válido, donde vamos colocando las premisas y vamos operando adecuadamente con cada variable hasta obtener sus correspondientes valores de verdad. Y de esta forma llegamos a que Q es verdadero. Acá las premisas son no R, P implica R y no Q implica no P. Y derivamos los valores de verdad de R, P, no Q, y por último la conclusión Q, que es verdadera. Si queremos demostrarlo rigurosamente, tenemos que hacerlo de esta forma, como está acá, donde vamos a tener una sucesión de líneas que son siempre verdaderas. Están formadas por premisas y proposiciones que deducimos de las premisas aplicando las reglas de inferencia. De esta forma tenemos que llegar a que la última línea es la conclusión. En este caso lo que aplicamos es contrarrecíproca y modus ponens dos veces y por último la doble negación. Bueno, como les decía, así es, este formato tiene las demostraciones y no podemos utilizar una regla de diferencia que no sea válida, es decir, siempre hay que especificar bien qué regla de diferencia se utiliza. Acá tenemos este ejemplo, donde tenemos dos razonamientos y vamos a tener en uno la premisa no Q y en el otro la premisa Q. Y vamos a ver que este cambio de variable produce que un razonamiento sea válido y el otro no. El primer razonamiento no es válido. Abajo tenemos cómo podemos razonar para demostrar que no es válido. Vamos razonando valores de verdad para cada variable en base al valor de verdad de las premisas, que tienen que ser verdaderas. Y vamos obteniendo siempre de que son verdaderas o falsas, con lo cual al final esta variable t puede ser verdadera o falsa y el razonamiento no es válido. En cambio, el segundo razonamiento sí es válido y vamos a ver cómo lo demostramos. En este razonamiento vamos a partir de las premisas Q y Q implica R implica S. Vamos a aplicar modus ponens, es decir, si vale Q y vale la implicación, tiene que valer el consecuente, es decir, R implica S. Esto es la regla de modus ponens, que es una de las que más van a usar. Aplicamos la contrarrecíproca, es decir, no S implica no R, que sabemos que es lógicamente equivalente a la implicación. No S es premisa, aplicamos modus ponens de vuelta, tenemos no R, y finalmente tenemos la implicación T implica R. Aplicamos contrarrecíproca de modus ponens y demostramos la validez de no T, que es la conclusión. Luego, este razonamiento es válido.
Acá tenemos otro ejemplo de un razonamiento donde intervienen más variables. Es un poco más complicado probarlo. Y para demostrarlo, lo que hacemos es utilizar la propiedad transitiva. Lo que hacemos es aplicar contrarrecíproca a la primera premisa y componer la segunda premisa como una implicación. Entonces, si no Q implica R, implica no Q en la línea 2, y no P implica no S en la línea 4, por transitividad, no Q implica R, implica no S. Esa proposición tiene que ser verdadera, la descomponemos por ley de implicación, conmutamos y la volvemos a aplicar. Con lo cual llegamos a la conclusión de que es verdadera. Esta técnica de demostración es lo que tienen que aprender. Vamos a ver dos observaciones. La primera de esas nos dice que si lo que tenemos que demostrar, es decir, la conclusión, es una implicación, es P implica Q, lo que vamos a hacer para demostrar es agregar a P como premisa. Es decir, que este primer razonamiento es equivalente al segundo razonamiento, donde agregamos P como premisa y demostramos la conclusión Q. Es decir, que si demostramos el segundo razonamiento, demostramos el primero. Y la otra observación es cuando queremos demostrar por absurdo una conclusión Q, lo que hacemos es agregarla negada como premisa. Y producimos una demostración de que este razonamiento es falso. Con lo cual, si demostramos que el segundo razonamiento es falso, el primer razonamiento es válido, es verdadero. Estas dos observaciones las vamos a ver en un ejemplo, donde tenemos dos premisas y una conclusión, P1 y P2, que debemos considerar verdaderas, y la conclusión que es una implicación. Si queremos demostrar esto, podemos agregar a no P como premisa. Y como queremos demostrar por absurdo, lo que hacemos es negar el consecuente, no R, y agregarlo como premisa. Y demostrar de que el nuevo razonamiento que obtenemos, formado por las premisas P1, P2, P3 y P4, es falso. Y eso es lo que hacemos acá abajo. Consideramos las dos premisas, aplicamos la transitividad, aplicamos la contrarrecíproca, es decir, damos vuelta a la implicación y negamos las proposiciones, consideramos la premisa no R, aplicamos modus ponens y vale P. Pero resulta que no P es premisa, con lo cual está valiendo P y no P, y eso es una contradicción porque no pueden ser las dos verdaderas, porque tienen valor de verdad opuestos. O sea que se llega a que este razonamiento es falso. Esta propiedad es la ley de la inversa, la tienen en las leyes de cuadernillo, y al demostrar de que esto es falso, demostramos de que el primer razonamiento es verdadero o es válido. Bueno, vamos a ver, esta última parte son algunas demostraciones. Las demostraciones en matemática se basan mucho en esquemas lógicos. Hay muchos tipos de métodos, pero vamos a ver tres. El método directo, el método indirecto y el método del absurdo. El método directo sencillamente consiste en, dada la validez de las premisas, deducir la validez de la conclusión. Es decir, que esta conclusión de premisas va a ser verdadera y vamos a
a partir de ellas llegar a que ese es verdadero, o sea que esta proposición es una tautología. En nuestro ejemplo decimos que si un número entero 3n más 6 es divisible por 12, entonces n es divisible por 2. Eso es lo que queremos probar por método directo, o sea que nuestra premisa o nuestra hipótesis es 3n más 6 divisible por 12. Ustedes saben de que si eso es así, es un múltiplo de 12 y lo podemos expresar como 12 por algún entero. De esa expresión, 3n más 6 igual a 12k, despejamos n y nos da un producto por el número 2. Con lo cual, este número es par y es divisible por 2. Observar de que k-1 es un número entero. Entonces, el resultado es que n es divisible por 2. Vamos a ver el método indirecto. Lo que utilizamos acá es la contrarrecíproca, o sea que en dada este teorema, esta sucesión de premisas con la conclusión, es lógicamente equivalente a la contrarrecíproca, es decir, no C y no P1 y P2 hasta P(n). Con lo cual, si demostramos esta segunda proposición, demostramos la primera. En nuestro ejemplo decimos que si dos números enteros n y m los multiplicamos y el resultado es impar, entonces ambos números son impares. Esto es verdadero y para demostrarlo lo que hacemos es negar la conclusión. Decimos que no es cierto que sean impares, con lo cual tenemos dos posibilidades. Al menos uno es par o los dos son pares. A partir de eso, suponemos n y m, n par y m impar, y los operamos. Ustedes saben de que todo número par es 2 por algún entero y todo número impar es 2 por un entero más 1. Al operar estas expresiones obtenemos 2 por una expresión que es un número entero, con lo cual el número es par. Y el mismo resultado tenemos si n y m son pares. Operamos las expresiones y obtenemos 2 por un número entero, con lo cual siempre n por m es par, que es la negación de la hipótesis. O sea que esta proposición queda demostrada. Y finalmente vamos a ver el método del absurdo. Se usa mucho en matemáticas y lo que tenemos es que considerar que todas las hipótesis son válidas y que también es válida la negación de la conclusión y producir una contradicción a partir de esa suposición. Si decimos que si P1, P2 hasta Pn es verdadero, me va a implicar que C es verdadero, entonces, si yo considero de que todas son verdaderas y N y no C es verdadero, tengo que llegar a una contradicción. En nuestro caso, en el ejemplo, tenemos raíz de 2, que como ustedes saben es un número racional, y esto, proposición es verdadera, y para demostrarlo, lo que hacemos es suponer de que raíz de 2 es un número racional y producir una contradicción, llegar a un absurdo. En la demostración que tienen en el cuadernillo, suponen raíz de 2 como un número fraccionario A sobre B con A y B enteros, y la demostración por absurdo se basa en suponer de que esa fracción es irreducible y se lleva a una contradicción al probar de que A y B son números pares. Acá no vamos a decir nada de A sobre B,
Pero lo que vamos a llegar es de la expresión raíz de 2 igual a A sobre B a esta expresión 1, 2b cuadrado igual a cuadrado. Como A y B son enteros, lo descomponemos en sus factores primos distintos, cada uno elevado a su exponente, y como aparecen elevados al cuadrado, lo que hacemos es elevar al cuadrado esas descomposiciones, con lo cual nos queda cada factor primo distinto elevado a un exponente par. Es decir, que cada uno de estos primos aparecen en ambos lados de la igualdad un número par de veces. Con lo cual en la igualdad 1, 2 por b cuadrado igual a cuadrado, el 2 está apareciendo un número impar de veces a un lado y un número par de veces del otro lado. O sea que esta igualdad no se puede cumplir. Con lo cual se llega a una contradicción que vino de haber supuesto que raíz de 2 era A sobre B, un número racional. Por lo tanto, raíz de 2 es un número irracional. De esta forma, vamos a ver estos tres métodos. Generalmente se trabaja más con el método directo, que es lo que venimos usando en estos razonamientos, pero vamos a usar también el método indirecto o la contrarrecíproca. Bueno, y con esto termina la clase de hoy.